Buenas tardes, mi nombre es Elvis Freile Cova, soy estudiante de sexto semestre del programa SISBA en la Universidad del Quindío. El día de hoy estaremos hablando de la metodología para la organización de fondos acumulados basados en el Manual de Organización de Fondos Acumulados establecido por el Archivo General de la Nación. En estos momentos nos encontramos en un archivo que ha pasado por un proceso de organización con la metodología establecida por el Archivo General de la Nación. La Ley 594 del 2000, en su artículo 20, que establece los lineamientos para aquellas empresas u organismos públicos que se fusionen o se liquiden, a entregar sus archivos a los entes que asuman sus funciones o a los ministerios que se encuentran adscritos. Y por último también tenemos el Acuerdo 02 de 2004, que establece los lineamientos para la organización de los fondos acumulados, que es nuestro tema de interés. Los fondos acumulados son un conjunto de documentos dispuestos sin ningún criterio de organización archivística, no cuentan con las condiciones mínimas de conservación y por lo tanto no pueden constituirse en fuentes de información para las instituciones ni para la sociedad. Para la organización de los fondos acumulados debemos tener en cuenta que existen 4 etapas. En la primera etapa se realiza la compilación de la información institucional. En la segunda etapa se establece un diagnóstico documental para poder conocer la situación general del archivo o del fondo acumulado que vamos a organizar. En la tercera etapa se establece un plan de trabajo y cómo va a ser la ejecución archivística de manera integral. Y en la cuarta etapa pasamos por un proceso de valoración. El método de organización de fondos acumulados tiene un carácter objetivo que se basa en reconstruir el orden original en que se produjeron los documentos para reflejar las actividades administrativas de las instituciones de acuerdo con sus funciones, sus competencias, su estructura orgánica y de acuerdo con los procedimientos establecidos para cada labor. En la etapa de recuperación de la información institucional, el objetivo es recopilar la información de los documentos o entes productores para poder identificar las oficinas administrativas que produjeron esos documentos. Debemos recopilar información muy valiosa como los manuales de funciones y procedimientos, los estatutos y los organigramas que nos van a ayudar a determinar cómo se fue reestructurando la institución. Para esta labor es indispensable que busquemos en otras fuentes como bases de datos, informes estadísticos, realizar encuestas con personas que estén relacionadas o ya tengan muchos años dentro de la empresa, que nos pueden facilitar información que nos va a ayudar a aclarar muchos aspectos de cómo ha ido evolucionando la institución. Es importante tener el nombre del archivo, su ubicación física, la fecha de creación y cuál es su lugar dentro de la organización administrativa. Por otra parte, es indispensable saber acerca de la planta física para saber cuáles son las condiciones locativas, las condiciones ambientales, los equipos con los que se cuenta y el equipo mobiliario. El estado de conservación de los documentos son datos que son relevantes para poder establecer el plan de trabajo para la organización de ese fondo acumulado. Saber en qué unidades de conservación se encuentran los documentos, determinar si hay documentos que están afectados por agentes biológicos, por elementos físicos o químicos. La compilación de la información institucional es
la base fundamental para poder determinar en adelante todo lo que se debe realizar para la organización de los fondos acumulados. En la segunda etapa, que es el diagnóstico, se utiliza un formato de diagnóstico establecido por el Archivo General de la Nación, el cual nos ayuda a identificar los fondos y las secciones a los cuales pertenece la documentación, el estado real del fondo en cuanto a su organización, qué instrumentos de recuperación posee, si tiene inventarios, si tiene índices, si tiene listados u otros que ayuden a recuperar la información, lo que nos ayuda a determinar con qué frecuencia se consulta la documentación, quiénes la consultan y qué documentos específicamente se consultan. El formato nos ayuda a identificar los tipos de soportes en los cuales se encuentra la documentación, dentro de los cuales podemos encontrar el soporte papel, soportes audiovisuales, soportes fotográficos o soportes fílmicos. Uno de los datos importantes que debemos obtener del diagnóstico son las fechas extremas, porque nos van a ayudar a comprender de qué años a qué años se encuentra la documentación que está acumulada en ese fondo. Para determinar el volumen de documentos que se encuentra dentro del fondo, el diagnóstico es indispensable. Y para esto se utiliza la norma técnica colombiana 5029, que se utiliza para la medición de archivos, lo que nos determinará cuántos metros lineales podemos encontrar en el fondo para poder planificar el trabajo que se va a hacer, qué recursos vamos a necesitar, con cuántas personas debemos de contar, que más adelante se los vamos a decir cómo se establecen. La tercera etapa es la elaboración y ejecución del plan de trabajo archivístico integral, la cual se basa en los datos consignados en el diagnóstico para poder determinar las necesidades de personal, recursos físicos, mobiliarios, los materiales a utilizar y los equipos que se requieren para el desarrollo del trabajo. Con base en estos datos procedemos a elaborar un cronograma de ejecución de las actividades para poder determinar el tiempo en que se va a realizar y los costos que implica realizar el proyecto. La planificación del trabajo se realiza para determinar el recurso humano, es decir, cuántas personas y qué perfiles deben tener las personas que vamos a contratar para desarrollar las actividades. Calcular el tiempo. Esto va a depender del volumen del fondo y de la cantidad de personas que tenemos. Y por último, están los elementos asociados al desarrollo de las actividades, que tienen que ver con la dotación del personal, los materiales que se requieren, los elementos de protección, los recursos que vamos a utilizar, los costos que se van a asumir y la parte de la socialización del proyecto en las etapas de ejecución y entrega. La otra parte de la planificación tiene que ver con la organización como tal, donde se desarrollan tres actividades fundamentales que son la clasificación, que nos ayuda a identificar los fondos, las sesiones y los documentos que hay dentro del fondo. La ordenación, que es donde agrupamos los documentos por asuntos o series documentales, y en esa misma labor hacemos una limpieza mecánica donde retiramos todo tipo de elementos que puedan deteriorar físicamente a los documentos, y también hacemos una depuración para eliminar los documentos que son copias o aquellos que no constituyen documentos de archivo. Y por último está la descripción, que es donde se implementa el formato único de inventario documental para registrar toda la documentación que se encuentra dentro del fondo, que es la base que nos va a servir para la recuperación,
y para elaborar las tablas de valoración documental. Llegamos a la cuarta etapa. La cuarta etapa es la valoración. En esta etapa se determinan los valores primarios, que son valores administrativos, fiscales, contables, legales, y los valores secundarios, que están relacionados con los valores históricos, culturales o científicos. Dentro del proceso de organización se elaboran dos instrumentos importantes que son básicos para la elaboración de las tablas de valoración. Estamos hablando de la tabla de control de cambios estructurales, que debe estar asociado a todos los actos administrativos que lo sustentan, y el cuadro de clasificación documental, que es el que nos determina la trazabilidad de los asuntos o series documentales, que al final se traducen en determinar cuáles son las oficinas productoras y las series o asuntos asociadas a ellas, el tiempo de retención que se les va a asignar y la disposición final que se les va a aplicar a cada uno de ellos. ¿Qué son las tablas de valoración documental? Son un instrumento archivístico en el cual se consignan las series o asuntos de un fondo documental y se les asigna el tiempo de retención y su disposición final, los cuales pueden ser conservación total, eliminación, pasarlas a un medio técnico o aplicarles un proceso de selección. Todas estas determinaciones quedarán asociadas a unos procedimientos o a unos actos que sustenten esas determinaciones que le hayamos dado a los documentos con base en esa valoración previa que hemos hecho. Con este recorrido que hemos hecho por estas cuatro etapas, hemos visto cómo metodológicamente se organiza una cantidad de documentos que se encontraron sin ningún tipo de criterio archivístico y lo transformamos en un fondo que se constituye en una fuente de información para alguna institución, que se constituye en un respaldo para poder tomar decisiones, para poder atender requerimientos o para salvaguardar la memoria institucional de nuestras organizaciones.